Rick Ness está más cerca que nunca de salvar toda su temporada de extracción de oro, pero el margen entre el éxito y el fracaso se ha vuelto tan dolorosamente pequeño que casi parece irreal. Cuando solo queda la última semana, todavía le faltan aproximadamente 400 onzas para alcanzar su ambicioso objetivo de 1.800 onzas, mientras que el precio del oro ha subido a casi $4.000 la onza, lo que hace que cada onza que queda en el suelo sea más valiosa que nunca. Al mismo tiempo, tanto Parker Schnabel como Tony Beach observan desde cerca esperando en silencio a ver si Rick se queda corto con ofertas de compra que ya se ciernen sobre su operación como una sombra. ¿Dónde estás con tu total?, alguien pregunta. Rick responde honestamente, pronto 1.800, nos faltan unas 400 onzas en este momento. Tony no pierde el tiempo en recordarle que una operación como la suya podría alcanzar un precio respetable si decidiera venderla, pero Rick sabe que vender ahora significaría admitir la derrota antes de que la temporada realmente termine. Todo por lo que ha luchado durante los últimos meses depende ahora de una apuesta desesperada que amenaza con colapsar incluso antes de comenzar. Se supone que la audaz decisión de Rick de operar 2 plantas de lavado en Lightning Creek duplicará su producción y borrará la brecha restante, pero el desastre ocurre casi de inmediato, cuando una de las plantas comienza a arrojar humo, antes de haber procesado siquiera un cubo lleno de tierra paga. Meses de planificación, millones de dólares en equipos y mano de obra, e innumerables noches de insomnio, de repente equilibran la supervivencia de un último corte minero. Si esa última sección de terreno puede producir más de 420 onzas, antes de que la helada del Yukón congele permanentemente todo en su lugar, su temporada vive. Si no puede, el año entero se le escapa. Al Klondike nunca le ha importado únicamente la determinación. Todo minero que llega al norte comprende que no solo está compitiendo contra sus competidores, sino también contra el tiempo mismo. Cada temporada dura solo un puñado de preciosos meses antes de que el invierno regrese para reclamar el suelo, encerrando millones de dólares en oro bajo tierra helada, que no se puede volver a tocar hasta la primavera. Este año, sin embargo, la presión se ha vuelto aún más intensa porque los precios del oro se han disparado a niveles que pocos mineros jamás imaginaron posibles. A casi $4.000 por onza, cada cubo de basura salarial conlleva un enorme peso financiero, transformando las decisiones rutinarias en riesgos que cambian la vida y haciendo que cada hora de inactividad se sienta como una pérdida financiera devastadora. Para Rick Ness, la temporada comenzó con un número permanentemente fijo, en su mente 1.800 onzas. Nunca fue simplemente un hito impresionante o un sueño personal. Esa cifra representaba la supervivencia. Estamos demasiado cerca del final de la temporada. Vamos a 1.800 y parece una fantasía en este momento. Admite Rick, su voz transmite más cansancio que confianza. Alcanzar ese total significa pagar las cuentas, cumplir las promesas hechas a su equipo, financiar otra temporada y demostrar que su operación aún puede competir. Quedarse incluso un poco por debajo amenaza cada uno de esos objetivos a la vez. A medida que llegan las últimas semanas, las matemáticas se vuelven cada vez más brutales. Rick sigue con un retraso de aproximadamente 400 onzas, mientras que solo queda un breve período de tiempo viable antes de que las temperaturas bajo cero cierren permanentemente las plantas de lavado. A diferencia de operaciones más grandes con equipo adicional y equipos más grandes, Rick casi no tiene margen de error. Cada máquina debe seguir funcionando. Cada empleado debe desempeñarse impecablemente. Cada hora cuenta porque simplemente no quedan días de reemplazo en el calendario una vez que llega el invierno. El camino que conduce a este final desesperado ha estado lleno de decepción tras decepción. A principios de temporada, el Diamond Cut en Lightning Creek produjo solo 7 onzas de oro, un fracaso casi inimaginable, considerando que Rick todavía debía otras 100 onzas como pago por el reclamo en sí. Transportar la planta de lavado Rocky al área
se convirtió en su propia pesadilla, lo que requirió que los equipos arrastraran la enorme máquina casi 300 pies por un sendero sinuoso e implacable con un terraplén empinado a un lado y el arroyo al otro. Antes de que se pudiera procesar siquiera un solo cubo de tierra productiva, ya se habían consumido valiosos días, combustible y mano de obra simplemente para colocar el equipo en su posición. Las cosas solo empeoraron cuando el corte de Valhalla reveló una inesperada capa de 10 metros de arcilla rebelde que paralizó por completo la producción. En lugar de encontrar dinero rico, Rick se encontró luchando contra condiciones imposibles del terreno que lo obligaron a abandonar el sitio por completo. Sin mejores opciones disponibles, trasladó las operaciones de regreso a Vegas Valley en un intento por salvar la temporada. Durante un breve período, la medida pareció funcionar, pero incluso esa esperanza se desvaneció cuando el corte agotó su material rentable mucho antes de lo que nadie esperaba, lo que obligó a Rick una vez más a repensar toda su estrategia. Cuando la temporada entró en su recta final, Rick había logrado recuperarse de un revés tras otro a través de determinación, riesgos calculados y pura perseverancia. Sin embargo, a pesar de cada remontada, los números se negaron a ser más amigables. Todavía se interponían 400 onzas entre él y el éxito. Solo quedaban 2 semanas de clima minero. Su tripulación era lo suficientemente pequeña como para que cada operador asumiera una enorme responsabilidad y cada falla mecánica amenazaba con borrar semanas de progreso ganado con tanto esfuerzo. Toda la operación se mantuvo al límite donde un error podía deshacer un año entero de trabajo. Mientras tanto, las operaciones mineras más grandes en el Klondike continuaron estableciendo récords sorprendentes. Parker Schnabel pasó la temporada persiguiendo un increíble objetivo de 10.000 onzas mientras operaba múltiples plantas de lavado en varios cortes mineros simultáneamente. Semana tras semana, la organización de Parker produjo totales asombrosos, incluido un botín extraordinario en Sulphur Creek que entregó 827 onzas por un valor aproximado de $2,8 millones de un terreno que los mineros anteriores ya habían trabajado y abandonado en gran medida. Su capacidad para seguir encontrando oro, donde otros creían que no quedaba, solo fortaleció su reputación como uno de los mineros más agresivos y exitosos del Yukon. Tony Beets, sin embargo, se negó a entregar la corona sin luchar. Después de más de 40 años de experiencia en minería, Tony finalmente cruzó él mismo la notable marca de las 10.000 onzas y se adelantó justo por delante de Parker a medida que se acercaba el final de la temporada. En un momento dado, solo unas 120 onzas separaron a los dos mineros legendarios, a pesar de que ambos ya habían producido más de 5 veces el objetivo estacional completo de Rick Ness. Su rivalidad dominó el Klondike, pero ambos hombres aún encontraron tiempo para prestar mucha atención a la difícil operación de Rick, porque entendían exactamente cuán valioso y productivo podía llegar a ser el terreno. El creciente valor del oro transformó los derechos mineros de Rick en activos muy deseables casi de la noche a la mañana. En lugar de competir solo por los totales de producción, tanto Tony Beets como Parker Schnabel tomaron medidas directas para adquirir la tierra de Rick. Tony se le acercó personalmente con una oferta, mientras Parker silenciosamente hacía su propio intento de comprar la operación. Rick se negó a precipitarse en ninguna de las propuestas. Entendió que aceptar una rescisión antes de que terminara la temporada significaría renunciar a todo lo que había luchado por construir. En cambio, optó por dejar abiertas todas las posibilidades, creyendo que el conteo final de oro debería determinar su futuro en lugar del miedo o la desesperación. Aún así, Rick sabía exactamente lo que representaban esas ofertas. No eran simplemente oportunidades de negocio. Eran recordatorios de lo vulnerable que se había vuelto su operación. Si alcanzara las 1.800 onzas, podría negociar desde una posición de fuerza. Si fracasaba esas mismas ofertas, podrían convertirse en su único camino realista a seguir. Como el propio Rick admite, nada está completamente descartado para siempre,
pero desea desesperadamente que la decisión siga siendo suya, en lugar de una que le imponga el fracaso. Escondido detrás de todos estos cálculos, se esconde otra carga financiera que pocas personas ajenas a la operación aprecian plenamente. A principios de temporada, Rick adquirió el reclamo de Lightning Creek por un pago por un total de 200 onzas de oro. La mitad debía pagarse inmediatamente y el resto debía pagarse en un plazo estricto. Al mismo tiempo, invirtió gran parte de los recursos restantes de la operación en el desarrollo de Vegas Valley, con la esperanza de que la apuesta finalmente proporcionara el oro necesario para asegurar el futuro. Por lo tanto, el objetivo de 1.800 onzas no es simplemente un sueño o una meta ambiciosa. Es la cifra mínima requerida para mantener financieramente estable todo el negocio. No alcanzar ese objetivo no eliminaría simplemente las bonificaciones ni reduciría las ganancias. Podría colocar toda la operación directamente en la posición vulnerable que Parker y Tony reconocieron cuando presentaron sus ofertas de compra. Ambos mineros experimentados entienden exactamente dónde se encuentra el punto de ruptura financiera de Rick, porque ellos mismos han vivido momentos similares. A diferencia de sus organizaciones masivas, Rick opera con menos empleados, menos equipos y reclamos que lo han enfrentado en cada paso del camino. Cada desafío le resulta más difícil porque tiene menos recursos disponibles para absorber los reveses. El invierno continúa acercándose independientemente de los planes de todos. Una vez que las temperaturas bajan lo suficiente, incluso el suelo más rico se vuelve inalcanzable porque las plantas de lavado no pueden seguir funcionando en condiciones de congelación. Por lo tanto, la estrategia de Rick se vuelve brutalmente simple: empujar cada máquina lo más fuerte posible, procesar cada metro de tierra disponible y negarse a reducir la velocidad hasta que la naturaleza obligue a terminar la temporada. Todo debería estar listo. Tenemos suficiente dinero ahora mismo para poner en marcha la planta. Tenemos agua, tenemos energía para hacer nuestro próximo movimiento, así que tenemos que echarle un poco de tierra y conseguir algo de oro. Le dice a la tripulación plenamente consciente de que la determinación por sí sola no puede garantizar el éxito. El plan no contiene absolutamente ningún margen de seguridad. Se supone que el equipo sobrevive al castigo implacable. Se supone que el clima seguirá cooperando durante el tiempo suficiente. Lo más importante es que se supone que el terreno restante contiene exactamente la cantidad de oro que Rick cree que todavía está enterrado debajo. Cada una de esas suposiciones conlleva un riesgo enorme, y los últimos días de la temporada están a punto de revelar si la confianza o la realidad decidirán en última instancia el resultado. Para superar el déficit restante de 400 onzas, Rick lanza la estrategia más agresiva de toda su temporada al poner en funcionamiento 2 plantas de lavado simultáneamente. La lógica es sencilla incluso si la ejecución es increíblemente difícil. Operar 2 plantas a la vez casi duplica la capacidad de procesamiento, lo que permite que mucha más tierra abonada se mueva a través del sistema antes de que llegue el invierno. El tiempo ya no se puede extender y la calidad del terreno no se puede cambiar, por lo que aumentar la velocidad de producción se convierte en la única variable que aún está bajo el control de Rick. Es una decisión de todo o nada diseñada con un solo propósito: darse una última oportunidad de llegar a la meta antes de que Yukon cierre sus puertas por un año más. Sin embargo, operar 2 plantas de lavado al mismo tiempo supone una enorme presión para una plantilla que ya es escasa. Rick no tiene una gran reserva de operadores esperando para intervenir si algo sale mal. En lugar de ello, debe dividir su pequeña tripulación entre 2 sitios mineros, ubicados a casi 8 millas de distancia, llevando a cada persona al límite. El plan envía a Rick y Kai Shallcross al norte hacia Lightning Creek, donde una reserva restante de tierra aguarda junto a la planta de lavado Rocky. Es un terreno difícil, aislado, exigente e impredecible, pero a estas alturas de la temporada no quedan opciones fáciles. Solo hay una última oportunidad, y Rick Ness está dispuesto a arriesgar todo lo que ha construido para aprovecharla.
El sitio se encuentra en un camino estrecho y sinuoso, con un banco a un lado y el arroyo al otro. Lo arrastraré hacia atrás y lo único que me preocupa es que sea un área muy estrecha con el arroyo a un lado y una especie de banco al otro. El tipo de acceso que hace que mover equipos sea un trabajo en sí mismo. La pila de pago allí es material sobrante. No la tierra más rica de la operación, pero hay suficiente apilado para alimentar la planta de inmediato, y a $4,000 la onza, incluso el pago sobrante vale la pena. Rocky es viejo, y está bien usado el tipo de máquina que exige fe cada vez que arranca. Se ha ganado su lugar a lo largo de los años, y Rick lo ha pasado por cosas peores que esta. La startup funciona como Rick quiere. El agua se conecta, la energía se conecta y la plataforma agitadora comienza a moverse. En unos momentos, la planta está funcionando y la suciedad la atraviesa. Rocky está limpiando la pila sobrante, comienza a convertirse en oro acumulado y Rick está un paso más cerca de las onzas que todavía necesita. El primer material que se mueve por la baraja es la prueba de que la apuesta puede funcionar. 2 plantas tirando a la vez del mismo déficit. Las 8 millas divididas entre los sitios de repente parecieron valer la pena para la tripulación. Durante un breve periodo el plan de doble planta está haciendo exactamente lo que fue diseñado. El déficit comienza a reducirse con días todavía en el calendario. Entonces la planta empieza a fumar. No es una voluta un humo real del tipo que significa que algo ya ha fallado en lugar de algo que está a punto de fallar. La bomba de alimentación de la instalación de lavado ha fallado. La correa que impulsa el sistema de enfriamiento funcionaba con un tensor que estaba demasiado flojo. Un tensor flojo permite que la correa salte en lugar de agarrarse. Salta hasta destrozarse. Una vez que la correa desaparece, el sistema de enfriamiento se detiene. Una vez que se detiene el enfriamiento, todo se sobrecalienta y se destruye. Rápido, catastrófico, y terminado casi antes de que comenzara. La secuencia es el tipo de falla que no avisa a la tripulación sobre la cual pueden actuar. El tensor AT hace su trabajo de forma invisible hasta que deja de hacerlo. Y cuando el humo es visible, el cinturón ya ha desaparecido. Y el calor ya ha hecho el daño debajo. No hay ningún punto en la cadena en el que cerrar la planta un minuto antes la hubiera salvado. Porque la primera señal que alguien recibe es el humo mismo. Y para entonces Rocky ha terminado. El daño no es del tipo que se resuelve con una reparación en el campo. La falla de la bomba de alimentación deja a Rocky fuera de escena por el resto de la temporada, no por una tarde. La estrategia de doble planta de Rick colapsa antes de haber procesado más de una fracción de un solo pago. La máquina que se suponía compensaría su déficit ahora es chatarra en la orilla de un arroyo a 8 millas de su corte principal, por un camino demasiado estrecho y demasiado lejano para que una planta de reemplazo sea una opción realista a estas alturas del año. El calendario que lleva recorriendo no ha bajado ni un segundo. El plan ahora se reduce a un sitio y un corte con las mismas más de 400 onzas aún en pie. Entre él y la portería, y menos tiempo aún para encontrarlos. Ese es el momento en que la temporada se convierte en una operación de un solo disparo. Ya no hay una segunda planta que cubra la apuesta. No hay ninguna pila sobrante que agregue silenciosamente onzas en el fondo mientras funciona el corte principal. El diamante cortado en Lightning Creek ya le dio 7 onzas a principios de año frente a un pago de 100 onzas adeudado por el mismo reclamo. Y ahora el segundo intento de hacer pagar a Lightning Creek ha terminado con una planta de lavado destruida. Esa es la correa que impulsa el sistema de enfriamiento. Por eso la cosa echa humo porque se sobrecalienta. Esta tensión no debería ser tan floja. Eso es lo que mantiene la tensión en el cinturón, ¿verdad? Entonces cuando está suelto, salta, 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 y ese cinturón simplemente se rompe. Y luego dejó de enfriarse y se sobrecalentó. Todo lo que Rick necesita tiene que surgir de un solo terreno, en una sola limpieza, antes de que el clima acabe con la temporada para él.
Presión del turno de noche. Mientras la apuesta de Rick en Lightning Creek se desmorona, la operación de Parker Schnabel funciona a toda velocidad las 24 horas del día para mantener su posición contra Tony. La carrera por la cima de la clasificación está lo suficientemente reñida como para que cada turno nocturno sea importante, y Parker tiene a su equipo trabajando en turnos para mantener las plantas alimentadas sin descanso. La operación opera varias plantas de lavado a la vez en cortes separados, Y mantenerlas pagadas las 24 horas del día es la única forma en que el total de la temporada se mantiene en competencia con Tony. El impulso no se produce sin sus propios fracasos. Uno de los camiones para rocas de Parker sufre un accidente que casi lo vuelca y regresa dañado, lo que reduce el personal a la mitad de su capacidad de transporte y obliga a un solo camión a trabajar las 24 horas del día mientras se realizan las reparaciones. Una planta de lavado sufre daños estructurales. La operación absorbe cada golpe y mantiene las plantas alimentadas, porque a estas alturas de la temporada, una planta estancada es oro que nunca se cuenta. Ah, sí. Mi plataforma agitadora se apagó. Nada funciona. Alec Liam. ¿Tienen una copia? Sí, adelante. Oye, amigo, mi plataforma de agitación se apagó y los necesito aquí arriba ahora mismo. El capataz Mitch Blaschke dirige el turno de noche. Tiene una fecha límite personal junto con la primera temporada. Se acerca el cumpleaños de su hija y la única manera de llegar a casa a tiempo es terminar todo lo que tenga delante esa noche y estar en camino a primera hora de la mañana. Brian Zaremba se encuentra en una posición similar en otras partes de la operación trabajando su última noche antes de partir para regresar con su propia familia. Dos miembros de la tripulación corren el mismo cronómetro por diferentes motivos las estaciones y uno familiar, y ambos se acaban al mismo tiempo. La carga de trabajo entre Mitch y casa es pesada. Al final del turno, aún quedan miles de metros de paga por pasar por la planta de lavado. En el corte 2 de los topadores más grandes de la operación, tienen que quitar el último acre de una gruesa capa de lodo de aproximadamente 4 pies de profundidad y luego rasgar la capa congelada que se encuentra debajo para que pueda comenzar a descongelarse antes de poder ser procesada. Nada de esto es opcional. El programa no tolera retrasos y no existe una versión de la noche que termine temprano sin haberlo hecho todo. La tripulación empuja. El barro se desprende acre a acre. Los grandes topadores dejan caer sus desgarradores en la grava congelada y la abren para que el suelo comience a ablandarse. A mitad de camino la topadora de Mitch sufre un diente de desgarrador dañado. Trabaja en ello en lugar de detenerse, porque detenerse es lo único que ni el horario ni el cumpleaños pueden permitirse. Puedes ver aquí, este es nuestro diente desgarrador. Cuando estás rasgando esta grava es tan abrasiva que lo último que queda aquí desaparecerá con un par de empujones. Sale la capa congelada. Se desprende el acre de barro. El salario a continuación comienza a descongelarse, según lo previsto. Justo cuando se vislumbra la línea de meta, la primera nevada de la temporada cae sobre la operación. Las primeras nevadas en el Yukón no se deben a la nieve en sí. Es la señal de que el terreno está empezando a cerrarse y que la ventana que todos han estado corriendo se está cerrando más rápido de lo que sugiere el calendario. Una tripulación puede superar casi cualquier cosa allí arriba, excepto el frío, y la primera nevada es el aviso de frío que pretende recoger. No se puede negociar con él, y no hay forma de saber en este momento si se quemará al mediodía o se quedará y terminará la temporada antes de tiempo. La nieve no permanece el tiempo suficiente para detenerlos. Se termina el proyecto de desmonte, se limpia el último acre y se abre la zona congelada y se deja descongelar según lo previsto. Mitch completa una de las carreras individuales más fuertes que la operación ha logrado esta temporada y se pone en camino dirigiéndose a casa para el cumpleaños justo cuando la nieve comienza a caer sobre el corte detrás de él. El tiempo se mantiene por un margen casi tan estrecho como el que Rick está a punto de enfrentar en su propio terreno.
La operación que Mitch deja atrás todavía tiene mucho terreno por explotar, una llegada que desea desesperadamente aprovechar. Pero la parte de la temporada que dependía de ese avance nocturno ha terminado según lo previsto, con la nieve ya en el suelo y las topadoras estacionadas. La última oportunidad recortada en la operación de Rick, toda la temporada, se reduce a un solo terreno llamado apropiadamente la última oportunidad cortada. Con el plan de doble planta destruido y el calendario casi agotado, todo depende de lo que este corte proporcione en una sola limpieza. Preparar el corte es su propia lucha. Antes de que pueda comenzar la minería, el área debe ser drenada, limpiada de árboles y rocas sueltas y asegurada para trabajar, luego descender aproximadamente 40 pies para llegar al terreno aurífero. Rick maneja una excavadora reconstruida para hacerlo, una máquina que necesitaba una reconstrucción del motor de $50,000 para volver a funcionar. Justo cuando el trabajo encuentra ritmo, una línea hidráulica se suelta después de que la excavadora engancha un árbol y el miembro del equipo, Ryan Kent, se llena la cara de líquido hidráulico comprobando la falla. Ryan trabaja en ello, se realiza la reparación. Las operaciones se reanudan con un problema más de la máquina, resuelto en el tiempo prestado, y el recorte aún no se ha pagado. Las matemáticas en esta etapa son exactas. Simplemente apriete estos pernos y podrá volver a ponerlo en acción. Ponlo en marcha. Sí, asegúrate de que no vayamos a tener fugas. Se ve bien. Bueno para ir, sí. Hombre simpático. Vegas Valley, el recorte al que Rick recurrió como plan de rescate, se quedó sin salario antes de lo esperado, y el último recorte de oportunidad aún no ha llegado a terrenos auríferos, mientras se acaban los días. Un pesaje anterior en la recta final arroja 302,27 onzas con un valor de más de $1,4 millones. Es oro en la caja fuerte, pero no es suficiente. Después de ese pesaje todavía quedan aproximadamente 420 onzas entre Rick y las 1.800 onzas de oro. Ese es el número que debe producir el último corte de oportunidad en una sola limpieza. Cualquier cosa menos, y la temporada termina por debajo de la línea, el equipo pierde su bonificación y las ofertas de compra de Tony y Parker se convierten en el único camino que le queda a la operación. La tripulación trabaja hasta tarde para atravesar el corte antes de que el clima acabe con la opción. Brian Zaremba pasa su última noche antes de partir hacia su familia manejando el equipo para mover el pago, el mismo reloj nocturno que definió el turno de noche en el lado del territorio de Parker, que ahora funciona en el de Rick. Las estimaciones son solo estimaciones, hasta que el oro cruza la balanza, y todo el año cada apuesta, cada fracaso, cada oferta rechazada, se reduce a un peso que nadie conoce todavía. El equipo se reúne en el único bar de Keno para conocer los resultados. Comienza el pesaje y el oro empieza a aparecer en la báscula. 10, 20, 30, luego 50, 60, 70. Subiendo constantemente a medida que avanza la cuenta. 90, 100. El número sigue aumentando hasta superar las 130 onzas solo en la primera porción, y aún queda más que pesar. 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 131, 91. Otro centenar cruza la escala, luego otro centenar encima. El conteo continúa pasando el punto donde un resultado corto ya lo habría detenido, y no se detiene. Cada 100 que se cruza cambia la matemática en tiempo real. La primera porción por sí sola, más de 130 onzas, ya es una limpieza sólida por sí sola en una semana normal. Con otros 2 centenares más, la cifra ya no es una cuestión de si el recorte cubre el déficit, sino de cuánto. El equipo observa cómo la misma aritmética que todos han estado ejecutando durante toda la temporada, finalmente cae hacia el lado correcto, onza por onza, con la línea de 420 onzas pasando por debajo del total en lugar de estar frente a él. Cuando se suma el peso final, el corte de última oportunidad arroja 431,91 onzas.
Esa única limpieza vale por sí sola más de unos 7 millones de dólares. Despeja las 420 onzas que Rick necesitaba con onzas de sobra. Sumado al total de la temporada, sitúa la operación en 1.811,56 onzas, superando el objetivo que se había fijado por un estrecho margen de aproximadamente 11 onzas. Después de una temporada que casi se desmorona en una planta de lavado de humo en Lightning Creek, el corte final da sus frutos con el margen viable más pequeño y aleja todo el año del borde. Una temporada salvada por 11 onzas. 11 onzas. Después del fallido plan de doble planta, la bomba de alimentación destruida en Lightning Creek, las ofertas de compra de los dos mayores operadores del territorio, las primeras nevadas y un corte final que tuvo que excederse o acabar con todo. La diferencia entre una temporada salvada y una perdida se reduce a 11,56 onzas en una operación que mueve millones de dólares en oro. El total de la última temporada de Rick vale más de 7,2 millones de dólares. Durante gran parte del año, ese resultado no estuvo sobre la mesa. El equipo que trabajó en las averías, los pivotes de salvamento y el frío recibe la bonificación y cada acción espera en los frascos dorados durante la limpieza. No ha habido una temporada con ese equipo en la que no hayan logrado alcanzar el total, y esta mantiene la racha por el margen más estrecho hasta el momento. El año fue muy reñido y lleno de incertidumbre, y durante un largo período ni siquiera Rick creyó que lo lograrían. Llegaron a las 1.800 onzas, lo superaron por 11, se aseguraron el bono de oro, y la operación se reanudó el año que viene porque la cifra se aclaró. El pago de la reclamación de 200 onzas y las ganancias de la temporada se derramaron en Vegas Valley. El billete de 100 onzas adeudado contra Lightning Creek, todo está en equilibrio solo porque el corte final fue superior a 420. El resto del Klondike cierra sus propios libros la misma semana. Parker Schnabel combina sus dos plantas de lavado más grandes Golden Goose y Big Red para un doble vertido final sobre el corte más rico que extrajo durante todo el año. Anteriormente en ese pesaje final, Roxanne suma 94,90 onzas, 60,80 y 94,90. No está mal, ¿eh? Y el corte del puente aporta 103,75 onzas y luego solo la porción de la milla de oro suma 307,95 onzas. El total de su temporada termina en 10.596,45 onzas, con un valor aproximado de 42 millones de dólares, el botín más grande que jamás haya producido su operación. Todavía no es suficiente. Tony Beach mantiene 4 plantas funcionando hasta el final y hace que su equipo limpie cajas las 24 horas del día para mantener el liderazgo. Su pesaje final se desarrolla a través del corte de la esquina y el corte Hester, antes de que un solo recorrido del trommel produzca 417,36 onzas en un solo vertido. Tony cierra la temporada con 11.231 onzas, con un valor aproximado de 45 millones de dólares, terminando aproximadamente 630 onzas por delante de Parker, y ostentando el título de rey del Klondike. La temporada récord de Parker termina en segundo lugar, detrás del operador que pasó todo el año persiguiendo, el mismo operador que tenía una oferta por el terreno de Rick. 3 operaciones, 3 resultados, todos decididos en las mismas semanas. Tony se lleva la corona con la temporada más grande en la historia del programa, con 11.231 onzas y 45 millones de dólares. Parker registra su mayor total hasta la fecha con 10.596,45 onzas y aún así pierde la carrera por aproximadamente 630 onzas. Y Rick Ness, que vio cómo se quemaba su plan de doble planta en Lightning Creek y llegó al pesaje final a aproximadamente 420 onzas de las 1.800, termina en 1.800, 11,56. Onzas en el lado derecho de la línea por 11,56. Onzas mantiene su operación fuera de la subasta
y envía a su equipo a casa con el bono que les debían. Kevin Beats ejecuta el mismo final al otro lado del resultado. Su objetivo es 2.000 onzas y termina en 1.591 onzas, con un valor aproximado de 6,3 millones de dólares por debajo de su objetivo, y planea regresar la próxima temporada para ajustar el enfoque. La misma semana, el mismo clima, el mismo precio del oro y el margen entre acertar y fallar divide el campo en dos. Rick despeja su objetivo por 11,56 onzas. Esta estuvo cerca. Alcanzamos nuestro objetivo. Lo superamos por 11 onzas. Eso está increíblemente cerca. Esta temporada fue una pelea. No hay duda sobre eso. Desde el principio tenía escrito el desastre por todas partes. Esta industria, hombre, te lo saca a golpes. Kevin pierde el suyo por más de 400. Las cifras en dólares son enormes en ambos lados de esa línea, y la línea en sí es lo único que decide qué temporada cuenta como salvamento y quién cuenta como reconstrucción para el próximo año. Coloque los números uno al lado del otro y la extensión será la historia completa. Tony acumula 11.231 onzas y 45 millones de dólares y se lleva la corona. Parker acumula 10.596,45 onzas y 42 millones de dólares y aún termina segundo por aproximadamente 630. Rick acumula 1.811,56 onzas y 7,2 millones de dólares y limpia su línea a las 11:56. Kevin acumula 1.591 onzas y 6,3 millones de dólares y termina a 409 onzas de los suyos. 4 operaciones la misma semana final, el mismo precio cercano a los 4.000 dólares, la onza y la diferencia entre la temporada que se salva en el último corte y la temporada que no se reduce al pesaje final de cada una de ellas. Si todo tu año se redujera a un único corte final, con todo ya yendo mal a tu alrededor, ¿seguirías presionando como lo hizo Rick o aceptarías la compra mientras la oferta todavía estaba sobre la mesa? Deja tu respuesta en los comentarios.